Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de uno de esos ejercicios que podemos hacer en cualquier momento, que lo podemos hacer con muy poco material, no necesitamos apenas nada, y que nos ayuda a recuperarnos antes, que nos ayuda a mejorar nuestra movilidad en el día a día, que nos ayuda a evitar también en cierto modo el estrés. Es uno de esos ejercicios que cuando me llega la típica pregunta de oye, ¿qué recomiendas hacer, por ejemplo, en los descansos del trabajo, en el tiempo muerto, en esos ratos que tenemos a lo largo del día y que muchas veces pensamos, oye, pues les podría aprovechar para, por ejemplo, hacer unas flexiones, hacer unas dominadas? Bueno, pues hoy el ejercicio que os voy a contar, que ya muchos lo conocéis, es algo mucho más sencillo de realizar y que por otro lado nos ayuda en todo esto que he comentado anteriormente. Así que, como siempre, antes de nada os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, también en la newsletter en lifters.es, en la cual poco a poco comparto recursos por tiempo limitado para la gente que esté suscrita. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que además del mail que se recibe cada semana, en el cual cuento un poco mi día a día, cómo voy entrenando, algunas técnicas que utilizo, cosas que voy probando sencillamente para que tú también las puedas aplicar a tu planificación o sencillamente las pruebes, veas qué tal te van y si acaso, bueno, pues las cojas para ti o simplemente las deseches, pues aparte de todo eso vas a tener algunos recursos que voy a compartir, que voy a regalar por tiempo limitado para todas esas personas que se vayan suscribiendo. Así que si estás suscrito, si estás suscrita, lo vas a recibir y si te das de alta también igualmente lo recibirás, pero como es por tiempo limitado, sí que te diría que prestes atención a los siguientes mails porque pasadas unas horas dejará de poder descargarse. Así que bueno, lo dicho, dejo los enlaces en las notas del episodio, te puedes apuntar ahí en lifters.es, también me encuentras en mi web ivyamazares.com, ahí también te puedes apuntar. Y vamos a hablar acerca de este ejercicio que, como digo, para mí es uno de esos movimientos. A ver, le llamo ejercicio, se puede llamar movimiento, se puede llamar de muchas formas diferentes, pero es algo que podemos hacer, un hábito que considero que es importante, sobre todo para mejorar ciertos aspectos de nuestro día a día. Pasamos mucho tiempo sentados delante del ordenador, delante de la pantalla, hacemos muy poco movimiento. Es verdad que muchas veces se ha recomendado eso de, oye, en los tiempos, en los descansos del trabajo, en los parones, podemos dar un pequeño paseo, 15 minutos, 20 minutos, y esto al final va sumando y al cabo de la semana son horas. Bueno, pues este tipo de movimientos o ejercicios que voy a proponer a continuación son también algo que podemos hacer y que para mí llevan siendo algo fundamental durante muchos años ya. Bueno, como digo, normalmente me llega la típica pregunta de qué podemos hacer en esos ratos muertos. Y para mí tiene que haber ciertas premisas que se deben de cumplir. Por un lado, tiene que ser rápido de hacer. No vale algo que tengamos que prepararnos, que tengamos que cambiarnos de ropa, que tengamos que hacer un calentamiento, lo que sea. O sea, tiene que ser algo que nos quitemos del ordenador y nos pongamos a hacerlo ya. Eso puede ser, por ejemplo, una sentadilla, puede ser unas flexiones, unas dominadas si tenemos una barra de dominadas o lo que sea. Así que, bueno, por esa parte tiene que cumplir esa premisa. Por otra parte, como digo, no tiene que requerir de preparación. Es decir, yo no me tengo que preparar específicamente para hacer ese ejercicio o ese movimiento porque entonces voy a perder demasiado tiempo y al final lo más probable es que muchas veces ni lo haga, sencillamente por la pereza que me da o porque solamente tengo, yo qué sé, 5 minutos o digo, voy a desestresarme un poco haciendo este ejercicio, entonces lo ideal sería empezar a hacerlo ya directamente, o sea, sin preparación ninguna. Luego, por otro lado, tiene que generar poco impacto, tiene que ser poco lesivo. Es decir, yo, si tengo ahora mismo 10 minutos, acabo de grabar este episodio y digo, bueno, pues voy a hacer un ejercicio, yo qué sé, para moverme un poco, para lubricar mis articulaciones, no me voy a poner a hacer una sentadilla con 150 kilos porque lo primero, que ya no cumple las primeras premisas, no va a ser rápido de hacer, requiere de preparación y por otro lado, no cumple tampoco esta premisa, o sea, genera mucho impacto y puede ser bastante lesivo si no nos preparamos bien y no calentamos. Así que tiene que ser un movimiento que genere poco impacto y que podamos hacer incluso muchas veces al cabo del día sin que eso interfiera, como digo, en la recuperación, que sería el último punto. Es algo que nos tiene que ayudar a la misma, nos tiene que ayudar a recuperarnos, por ejemplo, de una sesión de entrenamiento y no generar fatiga para que nos recuperemos más tarde. Si yo, por ejemplo, ayer entrené pierna y hoy me pongo a hacer ejercicios que, aunque sean, por así decirlo, menos demandantes con mi peso corporal, pero que aún así me generan cierta fatiga, bueno, pues al final voy a tardarme más tiempo en recuperar y no son interesantes de hacer. Así que si cumple todo esto, si es rápido de hacer, si no requiere de preparación, si genera poco impacto, es poco lesivo, si nos ayuda con la recuperación, ¿qué ejercicio
pensáis que os voy a decir? A ver, os voy a dejar unos segundos para que penséis. Vale, ¿lo tenéis más o menos? Bueno, pues el ejercicio que tengo en mente, un ejercicio que suelo recomendar un montón para cualquier persona, es sencillamente colgarse de una barra. Es un ejercicio buenísimo, no solamente para desarrollar la fuerza de agarre, para descomprimir la columna vertebral, para, por ejemplo, estirar ciertos músculos que tenemos muy acortados al pasar muchas horas sentado. Es un ejercicio fantástico, sobre todo para hacer en esos ratos muertos. Y por eso, normalmente cuando alguien me pregunta, oye, yo en casa no tengo mucho espacio, no tengo mucho sitio para poder meter una jaula, meter un banco, meter mucho equipamiento, pero si tuviera que meter algo, lo mínimo, algo que me ocupe muy poco espacio, que sea asequible, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues normalmente una de esas cosas es una barra de dominadas, porque aunque no hagamos dominadas, o aunque sí las hagamos, es un accesorio que tenemos ahí puesto en la puerta, que lo podemos utilizar de vez en cuando porque nos levantamos del ordenador, nos colgamos unos 20 segundos, 30 segundos, poco a poco podemos ir incluso avanzando en esto, podemos ir progresando, nos podemos picar y decir, bueno, pues voy a intentar llegar en un mes, en 2 meses, a aguantar 1 minuto colgado. Y todo esto al final fortalece la fuerza de agarre, que sabemos que se correlaciona con la mortalidad, que es un predictor bastante bueno. Por lo tanto, esas personas que tienen mayor fuerza de agarre, que la han desarrollado a base de, por ejemplo, entrenar fuerza y hacer este tipo de ejercicios, van a gozar de una mejor salud en general. Así que, como resumen, cuando me llega esta pregunta y me dicen qué ejercicio puedo hacer en mis ratos libres, además de que a mí me gusta pasear un montón, me gusta tomar el sol, me gusta caminar, moverme en el día a día, un ejercicio sencillo que podemos hacer y que no nos cuesta apenas nada porque lo tenemos directamente a 3 pasos y tenemos esa barra dominadas, es sencillamente estar colgado de una barra. Este es uno de los ejercicios que más recomiendo, sobre todo si tenéis, como digo, esos ratos muertos que no sabéis muy bien qué hacer. Bueno, pues además de estirar un poco, de trabajar la movilidad, bueno, pues este ejercicio es uno de los que más recomiendo. Y seguro que muchos lo habéis adivinado, seguro que muchos estabais pensando en él, otros habréis pensado en otras variantes, en otros movimientos, en otros ejercicios, así que comentadme vosotros qué hacéis en vuestros ratos libres, en vuestros momentos en los cuales queréis movilizar un poco el cuerpo, activaros un poco, hacer alguna actividad que os ayude en la recuperación, comentadme vosotros qué soléis hacer en esos ratos. Y sin más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si estáis empezando en esto de estar colgados, de hacer este tipo de ejercicios, bueno, pues al principio es verdad que cuestan un poco, pero con el paso del tiempo vais a ver que vais a ir mejorando y sobre todo al principio os podéis ir ayudando de straps, de agarraderas con las cuales os añaden un plus extra, con el cual vais a aguantar un poco más. Por ejemplo, en lugar de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, a partir de ahí las quitáis. Podéis ir avanzando por vuestra cuenta y sobre todo, como digo, es algo que de cara al entrenamiento pues os va a ayudar también. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy, que si no me he leído todavía y lo alargo, os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web ivyamazares.com para cualquier cosa, dejo los enlaces en las notas del episodio, os vuelvo a recordar que en lifters.es estoy dando mucha caña y sobre todo vais a recibir contenido adicional las personas que estéis suscritas y nada, nos escuchamos de nuevo por aquí ya la semana que viene. Que paséis buen día, chao.